Entonces, Sejaya, capítulo 11, verso 1. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Oh Líbano, el Líbano era famoso, es famoso por los árboles más grandes que han existido estaban ahí. Entonces hace alusión a los líderes más poderosos que han existido en la historia. También obviamente al reino o imperio del maligno. En este caso, a pesar de que el Líbano tiene la misma raíz que Labán. Recuerdan que Labán era la encarnación de Baal, que se hace pasar por apartado, por puro, como Lucifer. Entonces, se conecta con el enemigo en ese aspecto, que se hace pasar por justo. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Hay algo muy poderoso en el Talmud. Y lo más sorprendente de eso que esté ahí escrito es que los judíos aún así no acepten a Mashiach. Porque en el Talmud aparece que después de que murió Yahushua, obviamente no lo explican así. Yo estoy incluyendo las cosas que por alguna razón no las incluyeron ellos. Pero básicamente Yahushua murió en el año 30. 40 años exactamente. Después fue el año 70. Y como sabemos en la historia, en el año 70 fue destruido el templo. Entonces, después de que Yahushua murió 40 años exactamente, destruyeron el templo. 40 años. En el Talmud dice que los últimos 40 años del templo, o sea, a partir de que murió Yahushua, cada vez que dejaban cerrado el templo, cuando llegaban en la mañana, las puertas estaban completamente abiertas. Entonces ellos veían en la escritura que dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Ellos entendieron que las puertas del templo se estaban abriendo porque iba a entrar el fuego para consumir el templo, lo cual se cumplió 40 años después, con la destrucción del templo. Y los cedros serían ellos mismos, los líderes del templo, que van a ser consumidos. ¿Por qué? Por haber rechazado a Yahushua. Entonces Yahweh les dio 40 años para arrepentirse, que representa los 4 niveles, ¿verdad? 4 por 10, los 4 letras del nombre y algunas cosas más. Una que más quería decir era... Ah, purificación, cuarentena. Les dio 40 años para que se arrepintieran. Entonces, cuando decía aquí, Oliva, no abre tus puertas, ellos dijeron, y Yahweh nos está diciendo que va a destruir el templo, porque se están abriendo las puertas, como lo dice Sejaría 11. Y curioso, Líbano, Líbano, o sea, de blancos, Labán, ellos actuaban como Labán, por ende son como el Líbano. Sepulcros blanqueados, toda Rabá, mi hermano, exactamente. Sepulcros blanqueados fue como Yahweh llamó a los fariseos. Por fuera se veían muy Labán, pero por dentro no lavan, no se purifican, no se limpian, estaban súper sucios por dentro. Por eso Labán es representado o representa a Baal y por eso fue él el que esclavizó a Jacob, el que tenía Terafín y de donde vinieron Raquel y Lea. ¿Qué quiere decir eso? Que los pocos y los muchos antes eran hijos de Satanás. Por eso es que deben morir a través de Yahushua para que sean hijos de otro. Por eso es que deben volver a nacer. Tu primer padre pecó, Labán. Cásese con Mashiach para que tenga otro padre, Yitzhak. ¿Está claro? Entonces, por eso también las mujeres dijeron, nosotros no tenemos nada con nuestro padre, vámonos. Desecharon al enemigo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como hizo Ruth también con sus falsos Elohim. Entonces, dice, hoy, también, no terminé la historia. 4 cosas pasaron durante 4 décadas después de que Yahushua murió. Una era que las puertas siempre se abrían, conectado con este verso. La otra era que la luz de la menorá principal siempre se apagaba y se suponía que tenía que estar encendida constantemente. La encendían, se apagaba. La encendían, se apagaba. Tenía que estar encendida 24 horas al día. Tercero, cuando tiraban suertes en Yom Kippur, tiraban suertes para ver, traían 2 machos cabríos y había que ver cuál era para Yahweh, cuál era para Azazel. Normalmente la derecha es lo positivo, la izquierda es lo negativo. Entonces, cuando Yahweh estaba bien con ellos, la piedra de Yahweh caía en la derecha, la piedra de Azazel en la izquierda. Durante 40 años, siempre cayó Azazel a la derecha. O sea, por 40 años sucedió algo que según el chance es imposible. Eso quiere decir que Yahweh tomó control sobre el chance, sobre la suerte, para que siempre cayera. Es como que usted tire 40 años la moneda y caiga en la misma cara.
Ellos por 40 años, en ese caso 40 veces, porque en Yom Kippur tiraban suertes, caía el maligno. Eso quiere decir que Yahweh no los perdonó. Y más que eso, cuando terminaban el ritual, enviaban el macho cabrío con los pecados del pueblo. Y la forma en que lo mostraban el perdón de pecados de Yahweh era que agarraban un cordel de grana rojo, lo cortaban, ponían uno en el templo y otro en el cuerno del macho cabrío. Cuando el macho cabrío se iba y lo dejaban en el desierto, que era como Yahweh mandó que se hiciera, después ellos lo empezaron a tirar de un barranco, el cordón rojo que estaba en el templo se volvía blanco. Y así ellos entendían que Yahweh los había perdonado los pecados. Sin embargo, a partir de que mataron a Yahushua, nunca se volvió a dar ese milagro de que se volviera blanco el cordón rojo. O sea, sus pecados se mantenían. Y aún así, estando estas 4 pruebas en el Talmud, aún así ellos no creen, no quieren creer. Ayer oí un judío que decía, y nosotros nunca vamos a creer, obviamente en Jesús. Yo no espero que crean en Jesús, porque nosotros creemos en Jesús, creemos en Yahushua. Pero deberían creer en Yahushua. Entonces dice, nunca nosotros vamos a creer en él, preferimos ir otra vez a Auschwitz, preferimos otra vez un holocausto. Vean cómo se están condenando ellos mismos. Ok, exacto. Entonces, dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés. Aquí vemos cómo los hombres son como árboles, lo que vemos en Apocalipsis. Los escogidos son árboles que dan fruto. Árbol que no da fruto o da mal fruto es cortado y echado al fuego, porque solo para eso sirve, como combustible. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, el más alto, Lucifer, como Labán. Por eso Labán es Baal y Baal es Señor en español. Por eso no le decimos Señor al Todopoderoso, porque ese es Satán. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. El gobierno poderoso, el imperio mundial, no orden mundial. Voz de aullido de apacentadores, porque su magnificencia es asolada. La abominación desoladora, se podría decir también abominación asoladora. Misma cuestión. El falso Mesías va a destruir toda la tierra. Porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones. Porque el esplendor del Yardén es destruido. Yardén, el que desciende. Porque el esplendor de aquel que desciende va a ser destruido. El esplendor de Lucifer, quien es sacado del cielo en Apocalipsis 12 y desciende a la tierra como el dragón, va a ser destruido ese esplendor. Porque el esplendor del Yardén es destruido. Repito, Yardén quiere decir el que desciende. Rugidos de cachorros, porque Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Pues ahora sus cachorritos van a andar rugiendo porque van a morir. Todos los que le sirven a Satanás. Así ha dicho Yahweh mi Elohei. Oigan esto, es tan poderoso, Padre Celestial. Así ha dicho Yahweh mi Elohei. Apacienta las ovejas de la matanza. ¿What? Apacienta las ovejas que van a morir. Uno podría decir, ay, pero si las va a matar, ¿para qué? Por un lado, obviamente, en el caso de una persona que tenga ovejas literales, sería guárdenmelas hasta que ya me las quiera comer todas. Por decirles algo, hasta la fiesta en la que voy a comer oveja. Como nunca. Pero al decir matanza se refiere ya a algo feo, que es la tribulación. Principalmente la gran tribulación, o sea 5:7, cuando mueren en 30 días los muchos. Los muchos, por ende, son el rebaño de la matanza, porque son sus ovejas, sí, pero son las que van a morir en el lagar de la ira, como las uvas. Entonces Yahweh le dice a Zeharia, que es como el último, predíqueles a estas ovejas, que no lo van a escuchar. Qué difícil. Cuídeme estas ovejas que no le van a hacer caso. Entonces, ¿cómo decirle? Vaya, hable, pero no lo van a escuchar. Entonces, ¿para qué me manda? Para que haya testimonio en contra de ellos. O sea, va como testigo. Entonces, algo muy poderoso, y lo digo, no sé cómo decirlo, muy interesante, y hasta que en el plano carnal puede ser un poco frustrante. Porque en mi caso, por ejemplo, yo esperaría, a mí me gustaría que esto estuviera siempre lleno de gente. Pero de gente que de verdad quiere escuchar, seguir, apartarse, purificarse. Porque ha estado lleno de gente que no quería eso. Y he tenido que decirle, gente, aquí no venga porque aquí no venimos para eso. Aquí no venimos para las cosas que mucha gente piensa que va a hacer a las iglesias. Aquí venimos a buscar al Todopoderoso a través de la Escritura. Punto.
Entonces, si fuera por mí que todo el mundo esté aquí, pero haciendo lo correcto. Si no está haciendo lo que Yahweh manda, entonces mejor no, prefiero estar con 3 personas. 2. Por eso Yahushua dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No dice donde hayan 200,000 personas sentados ante un pastor de la prosperidad, etc. No. Donde hayan 2 o 3, ahí estoy yo. También Yahushua tenía 12 discípulos, de los cuales uno era Satanás. Entonces 11 seguidores que verdaderamente creían en él y aún así dudaban. Entonces, ¿cómo uno puede esperar tener algo más que lo que Yahushua vino y mostró tener con su poder y su enseñanza y demás? Más bien, cuando uno tiene miles de millones de seguidores, sería preocupante. Cuando todo el mundo usted lo acepta, es preocupante. Porque quiere decir que usted le está dando una imagen a cada uno diferente para que todo el mundo lo acepte según lo que esa persona espera de usted. Y no lo que usted verdaderamente es. Porque le da miedo ser usted mismo. O por otro montón de razones. Quizá no sabe quién es usted. Nunca ha visto para adentro. Siempre ha estado viendo tele y quiero ser como ese, quiero ser como aquel, etcétera. Entonces, así ha dicho Yahweh mi Elohei, apacienta las ovejas de la matanza, o sea, predíqueles, cuídeme las ovejas que van a morir. Es como algo que parece ser, ¿cómo se puede decir? Una palabra que hace rato ando buscando. Como que uno está preparando algo para el fuego. O está haciendo algo para que se destruya después. Es como, ay padre, pero ¿para qué lo voy a hacer? Obviamente, repito todo lo que expliqué ahora. Dar testimonio. Predique. Yo no le estoy diciendo que lo van a escuchar o le van a hacer caso o le van a entender. Yo lo estoy mandando para predicar, no para que le entiendan, no para que lo sigan. Y Jacob tenía sus ovejas, su rebaño, el cual la mayoría era manchado, o sea, para el mundo vil, los escogidos. Y Labán tenía otro montón de ovejas, que eran las de él, y se veían todas blanquitas o de un solo color, entonces eran las apariencias más bonitas. Pero aquí se apacienta mis ovejas de la matanza, o sea, apacienta las ovejas de Labán también, no solo las suyas, sino también las que han seguido la doctrina falsa, la de la apostasía, para que usted se las pueda llevar al final. Los pocos y los muchos, el redil pequeño y el redil grande. Así ha dicho Yahweh mi Elohei, apacienta, pastorea las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Los pastores que las guían, las están enviando a morir y ellos tranquilos, no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Yahweh, porque he enriquecido. Ni sus apacentadores tienen piedad de ellas. Si tuvieran piedad de ellas, se preocuparían por lo que les están enseñando. Las están vendiendo. Las están vendiendo al enemigo. No se las están entregando a Yahweh como ofrenda. Las venden. Cuando les piden dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Yahweh dice, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, Baruch Yahweh, porque he enriquecido. Ni sus apacentadores tienen piedad de ellas. Entonces vea qué poderoso esto, porque dice, apacienta, al último le dice, apacienta las ovejas de la matanza. Y después dice que ellas tienen apacentadores. Entonces quiere decir que estas ovejas de la matanza en realidad no lo siguen a él, siguen a otros. Pero Yahweh puso que él les dé testimonio a todas ellas. Sus apacentadores no tienen piedad de ellas. Por tanto, oigan, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh. Voy a detener la piedad. Hasta aquí llegó. Punto. Por eso él dice, que haga justicia, continúa haciendo justicia. El que hace impiedad, continúa haciendo impiedad, iniquidad, porque ya hasta aquí llegó todo. Muy poderoso. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh. Porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. El hecho de que él dice, no los libraré, es porque ellos están esperando ser librados, como por ejemplo, el rapto. Y Yahweh dice, no, yo no los voy a librar ese día, yo les dije que iban a morir, y ustedes quisieron ir a morir. Yo les dije que huyeran, no huyeron, ok, lo que sigue es morir. Hay 2 puertas, una a través de muerte, otra a través de vida. Escoja la de la vida, dijo Yahushua, y la gente quiere escoger la muerte. 6 otra vez. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, oigan, Sejaría hablando como el último al final de su ministerio. Apacenté pues las ovejas de la matanza. O sea, 5:7. Esto es a los pobres del rebaño. Esto es a los que tienen menos sabiduría en el pueblo.
porque la sabiduría es riqueza. Los pobres no tienen sabiduría, no tienen conocimiento. Por eso Oseas 4:6, ahora dije Oseas 5:7, es el día de la matanza, 30 días, gran tribulación. Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido en 30 días, que es el día de la matanza. Por eso dice aquí entonces, apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño, a los muchos, a los que no tienen el conocimiento del Hijo, a los que no tienen el oro. Yahushua es el oro para ser rey. Los que no tienen el oro para ser rey son siervos. ¿Y quién es el que tiene que servir? En el caso, obviamente, el rey tiene que servir en el sentido espiritual, Yahushua lo que nos habla. Pero en el sentido de lo que vemos físico, normalmente, ¿quién trabaja? El que necesita dinero. O sea, para poder seguir viviendo, se sujeta o se esclaviza. Entonces, al final, el que necesita dinero es pobre. El que es rico es el que no necesita más. ¿Sí me explico? En la realidad. En la pura realidad. Si usted tiene que trabajar es porque no tiene suficiente, ¿verdad? Entonces, el punto es, los ricos son los que tienen la sabiduría y por eso pasan vivos, son transformados. Los pobres son los que todavía están esclavizados a la mala doctrina, a la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen el oro, que es el Hijo Yahushua HaMashiach. Entonces tienen que seguir esclavizados hasta que Yahweh los saque de Egipto a la fuerza. Entonces, apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Oigan esto. Y tomé para mí 2 callados. El uno le puse por nombre belleza. Vean qué perfecto en hebreo. Naam, de Naamí. Vean cómo Yahweh conecta todo. Leímos Ruth ayer, aquí viene. Un callado que representa Naamí. Belleza. Conectado con Yahudá. Y al otro ataduras. Entonces 2 rebaños. Representados por 2 maderos. Como 2 sacrificios. Como Yahudá y Yosef. Ezequiel 37, etcétera, etcétera. 2. Y tomé para mí 2 callados. A uno le puse belleza, Noam. Y al otro le puse Joblim, como cuerdas o ataduras. Y apacenté las ovejas. Apacenté las ovejas. Ustedes saben que los apacentadores tienen un callado para traer de la cabeza a la oveja. ¿Verdad que? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso los egipcios bueno, a muchas personas los matan. Los entierran así. La vara y el callado. Los egipcios los enterraban con una vara literal y con un callado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué necesita aliento? Porque se murió. O sea, me resucitarás a través del primero y el último, que es la vara y el callado. Puerta y buen pastor, autoridad y guía, etcétera, y etcétera. Entonces, y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre belleza y al otro ataduras. ¿Recuerdan qué hizo Jacob para quedarse con las ovejas más bonitas y las más fuertes? Él agarró 2 varas y les cortó la corteza en líneas y las puso delante de las ovejas cuando venían las más fuertes a beber agua. Bebían agua, veían las varas y, bueno, lo hacía cuando estaban en celo, por si algo. Entonces después de ver las varas, llegaban y empezaban a tener relaciones, a parearse delante del agua y delante de la vara. Las varas con corteza hacía que tuvieran diferentes colores. La vara, ¿verdad? Si usted le corta corteza a una parte, después en otra no, en otra sí, en otra no, se hace como líneas de diferentes colores. Eso hacía que la oveja concibiera ovejas con diferentes colores, manchados. Y así Jacob se quedó con las más fuertes. Entonces vean qué curioso aquí, 2 callados, como Jacob. Uno belleza, las fuertes, y otra ataduras, las feas. Y apacenté las ovejas, sí, las abstractas, disculpe. Y apacenté las ovejas. Oigan esto. Y destruí a 3 apacentadores en un mes. Destruí a 3 apacentadores en un mes. Venía hablando de Oseas 5:7. Y en un mes, vamos a Oseas 5:7. Contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos de extraños, como Eva cuando tuvo a Caín y Abel, de Lucifer y Samael. Han engendrado hijos de extraños, como un pastor que predica una doctrina falsa. Los lleva a otro. Se vuelven hijos de otro, no de Yahweh. Han engendrado hijos de extraños. Qué feo un pastor después de darse cuenta, si era que estaba engañado, al menos si lo hacía en ignorancia, no le va a ir tan mal. Pero qué feo darse cuenta de haber predicado mentira y haber concebido a sus ovejas a través de un espíritu falso. Después, cuando se revele todo,
Es su problema todos esos hijos malignos. Por eso han engendrado hijos de extraños. Ahora serán consumidos en un solo mes, ellos y sus heredades. En un solo mes. ¿Qué dice aquí? Y destruid a 3 apacentadores en un mes. O sea, 5-7. Lo vengo mencionando una y otra vez y aquí Yahweh lo pone porque está conectado con todo lo anterior. Un mes para 3 apacentadores. En un mes, ¿cuántas decenas hay? Exactamente 3. ¿Verdad? 30 días. Un mes. Recuerdan que les he dicho en el libro de Daniel aparecen 4 hombres. Como las 4 letras del nombre de Yahweh. Los 4 niveles. Y todo lo demás que siempre digo 4. 4 hombres. Daniel y sus 3 amigos. Daniel representa a los escogidos, a los pocos. Los tres amigos representan a los muchos. El número 3 representa en la escritura a los muchos. El 1 a los pocos, porque son un cuerpo. Los amigos los echaron al fuego en el libro de Daniel. En ese capítulo, si usted lo lee con cuidado, vemos que Daniel no aparece por ningún lado. Daniel, por su amistad y por todo lo demás, él debió estar incluido en el fuego. Pero en la historia, quizá Daniel andaba en otro país o andaba haciendo alguna vuelta para el rey. No estaba. Entonces no se menciona. ¿Por qué? Porque eso representa que los escogidos no tienen que pasar por ese fuego, que es lo que dice Oseas 5:7. 30 días. Por eso 3 amigos. 3 amigos como los 30 días. Los muchos en 30 días mueren. Daniel entra vivo, aunque esté con leones. ¿Está claro? Entonces los muchos representados por los 3 son los que mueren en 30 días. Estos muchos, ¿por qué tienen 3? ¿Por qué son representados por el número 3 los muchos? Porque tienen 3 pastores. Samael, Lucifer y Azazel. Dependiendo de la doctrina. Judía, musulmán o cristiano. O algo similar. Que dicen adorar al mismo, ¿verdad? Judíos, cristianos y musulmanes dicen adorar al mismo Elohim. Es mentira. Si fuera así, tendrían la misma doctrina. Eso quiere decir que tienen 3 pastores diferentes. Samael, Lucifer y Azazel. En el cielo, claramente. Y Yahweh manda a su pastor como Sejaría a predicarles a esas ovejas de ellos, a las 3 doctrinas mayores del mundo que dicen ser monoteístas. Y bueno, monoteístas porque adoran a Dios, falso Elohim, Zeus. Entonces, 3 falsos Elohim que adoran 3 diferentes religiones en este mundo, que son las principales, supuestamente monoteístas. Y el último tiene que venir a darles testimonio, o sea, a predicarles a todas esas ovejas de la matanza que han estado bajo 3 pastores y van a morir en 30 días. Por eso dice, y destruí a 3 pastores en un mes. A 3 pastores, Samael, Lucifer y Azazel, en un mes. Cuando destruye a sus ovejas, lo destruye a ellos. ¿Por qué? Porque si la iglesia es el cuerpo de Mashiach, entonces el cuerpo de Satán es su gente. Cuando su gente muere, ya no tiene poder el otro, porque ya no tiene cuerpo con el cual pueda influenciar esta realidad. ¿Está claro? Entonces a 3 apacentadores destruí en un mes. Pues mi alma, oigan, se impacientó. Mi alma. Recuerden que el alma hace alusión, dependiendo del contexto, pero en general al último. Si vemos alma y espíritu, Yahushua sería el espíritu, el alma sería el último. Si hablamos de alma y cuerpo, la cabeza de ese cuerpo sería el último y el alma sería el primero. Pero dependiendo del contexto, por si algo. También el contexto aquí dice que se perdió la paciencia. El último. Digo que es el último porque Yahushua no pierde nada. Ahora, obviamente no lo dice así, que perdió la paciencia estilo humano. Es hasta aquí llegó mi paciencia. Yo puse un límite y ese límite ya se alcanzó. La muerte del testigo como Moshe es el límite. Por eso está escrito que Yahweh es paciente para con los impíos, esperando que se arrepientan para que vengan a la salvación. ¿Está claro? Pero va a llegar un momento donde esa paciencia con los impíos se va a acabar para que se dé el apocalipsis. Por eso dice, mi alma se impacientó. Y Yahweh a través del último se impacienta y lleva a cabo su obra. O sea, llega el momento en el que ya la paciencia se acaba, es mi punto. 3 apacentadores en un mes, algo más quería decir, repito, como los 3 amigos, como los 30 días, como los 3 falsos Elohim. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Qué importante. El alma de ellos me aborreció a mí. Lo que estaba dentro de esas personas
el poder que los manejaba esas personas, aborreció a Yahweh, por eso Yahweh los destruye. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? O antier, que Yahweh trae la maldición hasta la cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Por eso estos 3 pastores, más la reina del cielo, ahí están las 4 generaciones de todos los que van a ser malditos. La reina del cielo es el espíritu que le da poder a esos 3 pastores, por si algo. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Cuando vino como el primero, cuando viene como el último, lo aborrecen. Entonces Yahweh los aborrece a ellos, porque lo están aborreciendo a él al aborrecer a sus enviados. Como dijo Yahushua, cuando no le diste de beber a estos pequeños, no me diste de beber a mí. 9. Y dije, no os apacentaré. Yahweh, vean cómo Yahweh le dijo a Zacarías, apacienta mis ovejas de la matanza. Y ahora Yahweh está hablando en primera persona, como si fuera Zacarías. O sea, cuando Yahweh viene como el último, es el mismo, el último. Por eso él dice, yo soy el primero, yo mismo seré con los últimos. Entonces ahora habla en primera persona. No os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Vean eso, ahí llegó la misericordia. Hasta ahí llegó la paciencia. Entonces la que se quiere perder, que se pierda. La que se quiera salvar, bendito sea. Y bendito sea Yahweh por esto, porque tiene que haber un límite. Así como él creó este mundo limitado, por eso se creó el mal. El mal tenía que tener un límite. No se puede pasar. Como el mar no se puede pasar el límite que Yahweh le puso, que es la arena. A menos de que él diga, pásele y tsunami. Entonces, el que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera, que se destruyan los unos a los otros. Dice que la bestia se va a comer las carnes de la gran ramera, porque la detesta. En Apocalipsis aparece el 17. Después dice el verso 10. Tomé luego mi callado belleza y lo quebré. Aquí está revelando cómo vendría a través de los siglos y en este fin de los tiempos la destrucción de la estima que ha tenido lo carnal, la apariencia de belleza, básicamente. Como por ejemplo Yahudá, en el sentido de los que tienen poder en este mundo, que sí son israelitas, por supuesto, me refiero a los verdaderos israelitas, que en este momento están con poder y por eso han desechado a Yahweh, o aborrecieron a Mashiach. Tomé luego mi callado belleza y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Con todos los pueblos. Entonces incluye a todos los gentiles. Yahweh a través de Israel hizo un pacto con todos los pueblos, o se podría ver con Noah, hizo un pacto con todos los pueblos. Entonces dice aquí, lo va a romper. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que Yahweh rompe el pacto, es como divorciarse de. Por ende, ya no le debo nada, ya no tengo que mantenerla. Ya estamos, bueno, en lo real y lo verdadero y justo. Hasta aquí llegó la relación, hasta aquí llegó el pacto. Si la vi, no la conozco. Entonces Yahweh está haciendo eso con las naciones. Ah, me aborrecieron, me desecharon como Mashiach, primero y último. Entonces yo los desecho a ustedes. Así de simple. La que se quiera perder, que se pierda, los otros se coman entre ellos. Espero eso esté claro. Y las que quedaran, que cada una se coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado belleza y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Yahweh tenía que romper el pacto con todos los pueblos para después hacer el pacto nuevo con aquellos que sí lo amen. Ese es el punto, por eso quiebra el pacto belleza, esa autoridad, ese poder, ese esplendor que tenía Yahudá antes de matar a Mashiach. 40 años después lo perdió. Y mucho antes, de hecho. También vean lo que veíamos ahora, se llama Noam, de Naomi, la dulzura. Leímos en Ruth que Naomi se fue por la hambruna del mundo entero en ese momento, que representa la hambruna del tercer sello. ¿Recuerdan? Entonces representaba el fin de los tiempos cuando empieza la cosecha. Naamí se va, después vuelve, y como vuelve vacía, ¿qué es lo que dice? Ya no me digan Naamí, díganme Mará, amargada, porque Yahweh me amargó la vida. Entonces ella dice que le cambien el nombre de Naamí a Mará. Es una representación de que en el fin de los tiempos, el esplendor de Israel como Naamí se convertiría en amargura, como Mará. Pero después Yahweh lo va a volver. La suegra. ¿Está claro? Entonces, tomé luego mi callado Naam y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. Entonces, cuando ya se quite la misericordia, finalmente van a saber quién era Mashiach. Cuando ya es muy tarde, básicamente.
Y eso va a ser porque obviamente Yahweh les va a dar la vista para que ya reconozcan lo que nunca quisieron reconocer por sus propios ojos, por su propia voluntad. Entonces dice, ahí es donde dice Apocalipsis, y verán a mí, bueno, estoy conectándolo con Zacarías, al que traspasaron, recuerdan, que todo ojo lo verá y aún los que lo traspasaron, en Apocalipsis 1. Aquí dice entonces, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Yahweh. O sea que lo que estaba predicando venía de Yahweh. Una vez que maten al testigo como Moshe, los muchos se van a dar cuenta del error. Pero va a ser muy tarde, van a tener que morir, dar sus vidas para poder ser justificados. Mientras que los otros de los muchos que no van a ser justificados, se van a dar cuenta después, más tarde en el juicio final. Entonces, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. Y les dije, oigan, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y Yahweh Sejaría profetizando que Judas vendería a Yahushua por 30 piezas de plata. Vean qué sorprendente. Vean qué sorprendente. Siglos antes, Yahweh dice, y van a pagar 30 piezas de plata para matarme. ¿Cuánto les valgo? ¿Cuánto vale para ustedes mi presencia? 30 piezas de plata. Ok, eso está bien. 30 piezas de plata es el precio de un esclavo. O sea, para la humanidad Yahweh es su esclavo. Si fuera por la humanidad, esclaviza a Yahweh. Por eso les digo, pedir es una cosa, dar órdenes es otra. Pídale lo que sea, pero con amor, con honor, con respeto, etc. Ellos piensan que son dueños de, puesto que lo venden por 30 pesos de plata a Mashiach mismo. Entonces por eso explica, también en el verso anterior dice, y sabrán que me miraban a mí, a Yahweh en persona, por el que ofrecieron 30 piezas de plata. ¿Cómo puede ser que los judíos no entiendan esto? En el mismo capítulo vemos el verso que dice que una vez que lo mataran, las puertas del templo se iban a abrir para que entrara la destrucción. Pasó. En el mismo capítulo vemos que lo verían en persona y lo desecharían, lo aborrecerían. Pasó. En el mismo capítulo vemos que pagarían 30 piezas de plata por él. Pasó. Padre Celestial, ¿con quién más se cumplen solo esos tres detalles? Con nadie en la historia. Pero aún así no lo quieren aceptar. Por eso es que la paciencia del alma se acaba. Porque desecharon la ruach de verdad. Entonces, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Salario, uno recibe un salario cuando trabaja. ¿Cuál fue el trabajo de Yahweh? Hacer la creación, porque trabajó 6 días, descansó el séptimo. Yahushua dijo, mi padre hasta hoy trabaja, yo trabajo. Entonces, dadme mi salario, quiere decir, ¿cuánto vale para ustedes el que yo los haya creado a ustedes y todo lo demás que ustedes disfrutan? Y ellos, 30 piezas de plata. O sea, usted es un esclavo para nosotros. Y eso es lo que reflejan con sus obras y demás. Entonces, y me dijo Yahweh, échalo al tesoro. ¿Quién era el tesorero? Judas. Échalo al tesoro. ¿Quiénes lo echaron al tesoro esas 30 piezas de plata? Después de que Judas se dio cuenta de lo que hizo, fue y devolvió las piezas de plata. Y los fariseos la echaron, dijeron, no, en el templo no se puede, usémoslo para comprar un campo para muertos, para difuntos. Y llamémosle campo de sangre, porque esto era dinero para comprar sangre. Los judíos piensan que ellos pueden hacer que alguien mate a otra persona y ellos no son culpables. Por eso ellos hicieron que los romanos mataran a Yahushua. Y piensan hoy en día aún que ellos no tienen ninguna culpa en eso, porque fueron los romanos. Cuando eran ellos los que estaban detrás de la oreja romana. Hágalo. Y que la sangre caiga sobre nosotros. Y Pilato el romano se lavó las manos. Y me dijo, échalo al tesoro también. ¿Quién es el tesorero en lo celestial? Lucifer. Por eso es la fortuna y por eso Judas era el tesorero entre los discípulos. Sí, al menos hasta el momento está con belleza. Naam. Sí. Entiendo que lo conecta con Tiferet. Yo también lo he conectado con Tiferet, pero en hebreo es Naam, por si algo. De dulzura, placentero. Ok, también, buen punto. Buen punto. ¿Se acuerdan? Digamos, obviamente, belleza parecería perfecta, por ende se podría conectar con los pocos. Pero el hecho de que quiebra la vara quiere decir que no pueden ser los pocos. Es el pueblo de donde los pocos vienen. Yahudá. Pero los que no aceptaron a Yahushua, porque se quedaron en el esplendor y solo querían verse blancos por fuera como los sepulcros blanqueados.
esa altanería y esa jactancia de la levadura de los fariseos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso eran bellos en apariencias, en poder, en sabiduría, pero Yahweh quiebra eso. ¿Por qué? Porque rechazaron a Mashiach, quebró el pacto con ellos y lo hizo con aquellos que sí aceptan a Mashiach, el nuevo pacto. Entonces, belleza, Naam, se conecta con todo ese esplendor, sabiduría. Lucifer era el ángel más hermoso del cielo. Se le dio la belleza más grande de todos los ángeles porque representaba el poderoso más alto. Pero esa belleza hizo que se engañara, como lo vemos en Ezequiel 28 y Isaías 14. Igual que los que lo sirven a él, al recibir algo similar, se engañaron. Por eso esa vara, ese ángel bello, ese ángel hermoso, como Saúl, el más alto, sería quebrado para reemplazarlo por una vara que es Yosef. De hecho, qué poderoso. Estas dos varas de Sejariah se reemplazan por las dos varas de Ezequiel 37. No voy a leer Ezequiel 37 porque duraría 2 horas más. En Ezequiel 37 aparecen dos varas, Mashiach ben Yahudá, Mashiach ben Yosef. Son quienes reemplazan la vara de belleza y la vara de atadura, de cuerdas, que se podría ver como Lucifer y Samael, porque son el pecado lo que nos ata, el pecado es la inclinación al mal que está en la carne que vino de Samael. Yahweh a través del primero y el último destruye lo que tiene Samael y lo que tiene Lucifer. Azazel es la combinación de Samael y Lucifer, por si algo. Entonces al destruir a ambos se está destruyendo a Azazel, el producto. Entonces Samael y Lucifer como lo injusto y lo justo, como atadura y belleza. Pero esa belleza los engañó, las apariencias, la vanidad. Entonces se quiebra y se trae la verdadera belleza, que es la celestial de Yahushua. Interior, espiritual, lo no revelado, etc. Entonces, muy poderoso eso, repito, estas dos varas se cambian por las dos varas de Ezequiel 37. Se podrían relacionar en el sentido tal vez no tan personal, sino lo que cada uno de ellos representaba o a quienes tenían adentro, ¿verdad? Judas como Satanás que lo fue a vender, los fariseos como los que lo compraron y se trataron de quitar el tiro con los romanos, quienes lo ejecutaron. Entonces, Judas, Caifás y Pilato se podría ver como tres líderes que Yahweh destruiría, y esos tres representarían a Samael, Lucifer y Azazel, ¿verdad? Caifás es el sacerdote como el falso profeta, Pilato como el líder mundial y Judas como el falso Mesías, Azazel. Entonces, y me dijo Yahweh, échalo al tesoro. Oigan lo que dice Yahweh: hermoso precio con que me han apreciado. A ver, qué bonito. Qué bonito, cuánto les valgo. Lo que vale un esclavo. Hermoso precio con el que me han apreciado. ¿Quiénes? Los de la vara hermosa. Los que siguen a Lucifer, los que tenían el poder de Lucifer en este mundo, judíos falsos, la sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera. Y eso muestra cómo la primer vara tiene que ver con los judíos, porque apenas quebró la primer vara y está hablando de cuando lo vendieron hace 2000 años. Eso quiere decir que la segunda vara tiene que ver con la apostasía de aquellos que dicen creer. Y me dijo Yahweh, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. En el templo lo puso Sejariah. Entonces Sejariah agarró la plata y la puso en el templo. Imagínese usted se imagina qué sorprendente sería si cuando llegó Judas y le dijo a los fariseos, se los vendo, que los fariseos hayan agarrado el tesoro del templo, 30 piezas de plata y que hayan nacido exactamente las mismas. Ah, sí, no, por supuesto, no era nada. No, pero por eso mismo digo la otra posibilidad. Al no ser nada, eso pudo quedar ahí en el fondo del tesoro por un montón de tiempo. Y quizá cuando llegó Judas le dieron exactamente las mismas. Y lo digo porque así de perfecto es el Padre. Échelo en el tesoro porque eso es lo que me van... Es el dinero que van a usar para comprar mi vida cuando venga, siglos después. 30 piezas de plata no es nada en el tesoro del templo. Sí, ahí dicen 20, pero hay quienes creen que decía 30. Pero sí, la misma conexión cuando vendieron a Yosef como esclavo, porque el esclavo vale 30 porque lo van a vender por 20. Poco. Y hay quienes dicen que eso fue un cambio que hicieron los masoréticos. Entonces, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata. Algo más que quería decir. Vean como en el verso 12 dice, y les dije, en primera persona Sejariah, si os parece bien, dame mi salario. Después dice el 13, y me dijo Yahweh, Sejariah hablando, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Entonces cuando Sejariah habló en primera persona era Yahweh, a través de él. Entonces es como lo rechazan a usted, me rechazan a mí. Ese es el punto. Entonces, dice el verso 14, quebré luego el otro callado. Vean, después de la muerte de Yahushua, habla del otro callado. Porque los dos callados serían reemplazados por los dos cetros o las dos varas de Ezequiel 37.
Entonces, primero se rompe el primer callado, que es belleza, el poder de Yahudá. Cuando vino Yahushua se deshizo y por eso el templo se destruyó 40 años después. Ahora viene el último en el tiempo de apostasía, cuando todos los que dicen creer en él están atados por el becerro de oro. Quebré luego el otro callado, ataduras. Oigan, para romper la hermandad de Yahudá y Israel, para romper la conexión que había entre Yahudá e Israel, que hoy en día se hacen llamar judíos y cristianos, y no se consideran hermanos. Entre Yahudá y Israel, y me dijo Yahweh, toma aún los áperos de un guía insensato. Uy, vean qué poderoso esto, hasta cerrarlo y me dan ganas. Vean esto. Le están diciendo a Sejaría que representa al último. Y con más razón en este caso, porque acaban de hablar de lo que vendieron a Yahushua, 30 piezas. Ahora viene el último. Yahushua dijo, viene como ladrón en la noche. Por eso Yahweh le dice, vístase como un pastor falso. Póngase la ropa de un pastor insensato, loco, malo, ladrón en la noche. La segunda venida como ladrón en la noche, por eso no se le puede seguir por las apariencias, tiene que ser por la voz, la doctrina, porque las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen a donde quiera que va, mientras que la gente que lo ve por las apariencias va a decir, ese es un falso profeta, ese es un falso Mesías. ¿Por qué? Porque Yahweh lo mandó así, vestido de Esaú, vestido de romano, vestido de gentil. Espero eso esté quedando claro, muy importante como menciona las 30 piezas con callado belleza y ahora está mencionando el último como ladrón en la noche con el callado ataduras. Ajá, exacto, por ejemplo, recuerden, Paulus, que representa al último, dijo, cuando fui a los pobres me hice como pobre, cuando fui a los gentiles me hice como gentil, cuando fui a los yahudí me hice como yahudí. David, una vez para salvarse con mucha astucia, lo llevaron a donde un rey que lo quería muerto. Y David se hizo el tonto, como dirían. Actuó como si estuviese loco o tuviera un retardo. Entonces lo llevaron y él se desacomodó la barba y empezó a dejar las babas que se le fueran. Entonces le dijeron, aquí tenemos a David. Dice, ¿cómo va a ser David este hombre? No lo ve echando babas. Saque de aquí a este tontito. Y lo sacaron y David... ¿Sabe? Eso es astucia. Un rey haciéndose el tonto. Muchos hombres con ese poderío no desharían el ego a tal punto como para hacer eso. Entonces, lo vemos aquí, el último viene haciéndose pasar por alguien que nadie se espera. Entonces, oigan eso, dice, quebré luego el otro callado ataduras para romper la mandada entre Yahudá y Israel. Y me dijo Yahweh, también aquí podemos ver el callado belleza conectado con Yahushua porque él nunca pecó y lo aborrecieron. El último, ataduras, porque viene como el hijo pródigo, igual que todos, pero lo desechan también. Entonces, y me dijo Yahweh, toma aún los aperos de un guía, de un pastor insensato. Vístete como un pastor insensato, ladrón en la noche. Porque he aquí, yo levanto en la tierra un apacentador que no visitará las perdidas. Aquí está hablando del impío, por si algo, ¿verdad? Pero el hecho de que le dice Zacarías, vistas así, representa al último viniendo así. ¿Pero por qué viene así? Porque en el final de los tiempos se presentaría el falso Mesías también. Está hablando, de hecho, si ya viene... Ajá. Porque aquí yo levanto en la tierra un apacentador, un pastor, que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. O sea, un pastor que en vez de tratarlas y cuidarlas, las va a destruir y se las va a comer. Entonces, se podría conectar por esa justicia, pero aquí está diciendo, es un pastor que mata, que destruye. Y Yahushua dijo, yo soy la puerta del buen pastor. Entonces, el falso Mesías es el mal pastor. El pastor malo, que es al que se refiere aquí. Un pastor que no visita las perdidas. Yahushua vino y nos visitó. Yahushua fue y sacó de la prisión. Yahushua fue y dio la luz a los ciegos, etc. Pero este no visita las perdidas, ni busca a la pequeña, no le importa, ni cura a la perniquebrada, que se muera, ni lleva a la cansada a cuestas, la deja que siga cansada, sino que se come la carne de la gorda y rompe sus pezuñas. Dice el verso 17, oigan esto, porque es muy particular, más hoy en día, con muchas cosas que se han revelado. ¡Ay del pastor inútil! ¡Ay del falso Mesías y de todo pastor que sigue una doctrina falsa! Porque es un pastor inútil. ¡Ay del pastor inútil! Que abandona el ganado, como dice Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor, hablando de la segunda venida. El buen pastor su vida da por las ovejas. Obviamente Yahushua también hizo esto. Pero el asalariado, todo pastor que anda predicando para ganarse dinero, aunque sea un salario, como ellos dicen, honesto, pero piden. Entonces, todo pastor que vive
literalmente de la prédica y no de Yahweh, porque es diferente, ¿verdad? Vivir de Yahweh y confiar en Él y no tener que estar pidiendo cada rato, o no tener que estar pidiendo del todo, a estar pidiendo siempre porque en realidad usted vive de la iglesia, de las personas. ¿Sí me explico? Entonces, esos pastores asalariados siguen una falsa doctrina, por eso la doctrina de la prosperidad y todo eso. Entonces dice aquí que el buen pastor da su vida, no tiene que pagarle a nadie. Él está dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. Aquel que se le paga cuando ve que viene el ladrón sale corriendo porque simplemente es un trabajo, es un salario, puede ir a trabajar para otra persona. Entonces yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las mías me conocen, eso es clave. Entonces no hay que preocuparse de conocer o no conocer. Lo que hay que preocuparse es de ser una oveja apartada y lo va a reconocer. Exacto. Entonces, vea cómo dice esto de los que no son pastores sino que son asalariados, como el pastor inútil. Hay del pastor inútil que abandona el ganado, que deja a su iglesia perdida en la falsa doctrina o donde sea. Y era la espada su brazo, y era la espada su brazo. Yahushua es el brazo de Yahweh. Entonces, y era la palabra de Yahweh, que es la espada, el nombre del Hijo, y era el Hijo, el poder que Yahweh le dio al Hijo, y era al falso Mesías. Porque si Yahushua, el verdadero Mesías, es el brazo de Yahweh, el brazo del pastor inútil es el falso Mesías. Entonces, que la espada, que es la palabra de Yahweh, y era el falso Mesías. Y era la espada, su brazo y su ojo derecho. Brazo es fuerza, ojo, revelación, visión y otras cosas más. Entonces, que hiera la espada, la palabra de Yahweh, el primero, la fuerza de la bestia, del falso Mesías, y que le quite todo entendimiento, toda revelación. Entonces, una vez más, como Samael y Lucifer. Samael como fuerza, brazo en la carne, él siendo la carne básicamente, y Lucifer siendo la sabiduría o la supuesta revelación que le ha dado a todas las personas, como en el Talmud, que es su doctrina o su interpretación de la Torah. O sea, se puede ver de varias formas, porque se puede ver el pastor inútil como Lucifer, el brazo sería el falso Mesías, entonces Azazel, y que era el otro, y el ojo. Qué curioso el ojo, ¿verdad? Cómo se conecta Lucifer con el ojo. El ojo de Lucifer está en el billete de $1 sobre la pirámide. Todos los actores y cantantes, ustedes los verán en algún momento tapándose el ojo derecho y haciendo otro montón de cosas, y en las fotos solo salen con un ojo. ¿Por qué? Porque están mostrándole a la gente que entiende que ellos sirven a Satanás, Lucifer, el pastor inútil, a quien se le oscureció el ojo derecho. Entonces, que se oscurezca su ojo derecho. ¿Por qué su ojo derecho? Porque el izquierdo representa iniquidad. Entonces, que se le oscurezca la justicia, que no entienda lo que es justicia, que se vuelva completamente malo para ya poder destruirlo completamente. ¿Sí me explico? Entonces, que se le oscurezca lo derecho, lo justo, lo correcto, para que quede solo en oscuridad lo que representa el ojo izquierdo. Por eso Lucifer representa el ojo en el cielo. El ojo de Lucifer sobre el billete de $1. El brazo, como el brazo de Yahweh es Mashiach, entonces se puede conectar con Azazel por eso. Con Samael, como dije ahora, en la carne, en lo que respecta a la fuerza de la carne. Maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Sería como decir, maldito el hombre que confía en Samael. Dice que deja el rebaño, entonces está hablando de ovejas. Ay del apacentador inútil que abandona el rebaño de ovejas, el son. Y era la espada su brazo, la palabra de Yahweh, el poder del enemigo. Y su ojo derecho, la revelación. Del todo se secará su brazo, del todo se va a secar la fuerza de Satanás, porque va a dejar de existir la realidad falsa de la oscuridad. Y su ojo derecho será enteramente oscurecido, y su revelación va a dejar de existir. Su luz ya no va a ser, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, y la lámpara es Lucifer, el que lleva la luz. Su luz, Lucifer como lámpara, se va a apagar. El brazo, Azazel, como el que baja a pelear, hasta ahí llegó. Y el pastor inútil en ese caso sería el dueño de ambos dos, sería el papá de Lucifer y Azazel, o sea, Samael. Entonces el pastor que tiene brazo y ojo, Samael, Lucifer y Azazel. Ahí cierro.